Saludos. Gracias por estar con nosotros. Hoy, en esta semana de regreso que hemos tenido, hemos hecho unos programas con los amigos y estando yo en la clínica Caracas, me he confundido, a veces digo clínica Dávila, pero es clínica Caracas, me dicen, al lado tuyo, en la habitación de al lado está Luis Augusto. Luis Augusto Romero, sí, él está ahí. Ah, pásemelo. No, es que él está muy angustiado, usted lo va a angustiar. ¿Cómo estás, Kiko? Te veo muy bien. Yo también te veo bien. Me alegra mucho que otra vez esté aquí en la trinchera. Mira, pero me salieron más canas, perdí como mucha masa muscular y todos los trajes me quedan grandes. Entonces Ángela Y faltan los daños ocultos. Que ahí viene, hay unos que no se ven. Bueno, se me olvida todo. Tú sabes que llego, voy a la nevera y digo, ¿a qué vine aquí? Y así pasó todo el día. Pero Ángela me dice, tienes que comprarte nueva ropa. Le digo, Ángela, tú estás loca. Yo prefiero engordar, más fácil. Claro, Ya que engorde. O búscate un sastre por allí, por donde tú vives, ahí en Bellomonte, hay varios sastres de la vieja guardia que son muy económicos. No, pero yo prefiero engordar, porque imagínate tú, me arruino. ¿Tú sabes qué arruina? Que toda la gente que te llama te dice, mira, métete esta pastilla o usa hierbabuena con eucalipto y le pones sal amarga y no sé qué cosa, y brinca para acá y brinca para allá. Casi todo tiene razón. Pero si tú haces eso, te arruinas, quedas sin plata. Bueno, eso es parte digamos, de la circunstancia que nos ha tocado vivir. La gente en medio de su angustia y ante la precariedad de medios para resolver el tema, pues combina, se automedica, que por cierto eso es un deporte nacional practicado por los venezolanos, automedicarse. Pero hay que tener mucho cuidado porque tanto el caballero que está aquí presente como este servidor pasamos por ahí y es muy serio. En esos días que estuve hospitalizado, como bien dice Kiko, tuvimos la buena fortuna de estar allí en el Hospital de Clínicas Caracas. No es cierta toda la versión de Kiko allí. Yo fui el que pregunté por él y las enfermeras me dijeron que no porque él era un paciente mala conducta, que no lo alborotara, no fue al revés. Pero bueno, decía yo que en esos días que estuve allí, y seguramente fue tu caso, Kiko, uno piensa en toda la gente que no tiene la posibilidad de ingresar a una clínica que en este momento está corriendo desesperada por buscar una botella de oxígeno, por un medicamento, porque lo reciban en un hospital y de verdad que es una situación muy dramática y lo menos que podemos hacer es tratar de ayudar en la medida de lo posible. Este muchacho, David Capela, yo lo conté el lunes, estaba con nosotros ahí. Él ingresó, no recuerdo bien porque la memoria se me extravió, pero él ingresó en uno de esos días. Y el enfermero fue el que me contó, Miguel, que por cierto, Miguel, muchas gracias por todo. Él me dice, mire, llegó uno que está más nervioso que tú. Y yo, pero yo no estoy nervioso. Tú no estabas nervioso, tú estabas otra cosa. No. Que no voy a utilizar el término porque estamos en horario infantil. Entonces, él me dice, no, está muy nervioso. Y después, bueno, él y su papá se fueron. Por cierto, ayer me llama Brilla Zócar y me dice, no te lo quería decir, pero se murió el Gordo Jan. El Gordo Jan era un DJ amigo nuestro, muy querido, muy simpático. Y se operó para quitarse kilos, se puso un bypass. Bueno, pero lo agarró el coronavirus, porque el coronavirus cuando vea debilidad se mete. Sí. Se mete. Por eso es importante, lo he venido diciendo, Augusto, tú vas a conseguir conmigo, que hay que tratar de no angustiar al país. Porque hay una gente que en el debate político jura que se la está comiendo. ¡Maduro! ¡Acepta la vacuna! ¡Te vacunaste! Y el otro no sé qué cosa, y me insultan. Y entonces los otros, no, tú que quieres meterte un negocio con la vacuna esa, vendido, aquella cosa. Y empiezan a salir fotos. Y no vamos a morir todos. ¡Ah! Claro, ¿quién no se va a angustiar con eso? Además, un país que ya está deprimido por la situación económica y política, donde todo el mundo se quiere ir y tú le metes esta dosis de terrorismo. Ahorita todo el mundo habla de coronavirus. Sí, todo el mundo. Sí. Bueno, sí, yo coincido contigo. Yo creo que sobre todo en las redes se produce esa especie de nubosidad tóxica en el debate sobre el COVID y sobre las vacunas. ¿Tú recuerdas, Kiko, el debate que hubo, o mejor dicho, la campaña brutal que hubo contra la vacuna rusa antes de que llegara a Venezuela? Sí. Esa vacuna no tiene los suficientes estudios científicos. Resultó de las mejores. Y resulta que es una de las vacunas con mayor alcance de protección a nivel mundial. No solamente las puesto en Venezuela, sino en países de América Latina y en todo el mundo. Después vino la campaña contra la vacuna china. Esa vacuna es mala porque esa la hicieron los chinos y los chinos son los culpables del coronavirus. Bueno, ahí está la vacuna china,
La han puesto en Venezuela, la están aplicando en Venezuela y también en otros países del continente. Se prende el tema con la vacuna AstraZeneca y se contamina el debate porque todo se hiperpolitiza. Un debate que tiene que ver con criterios científicos de salud pública y de responsabilidad política termina cayendo en la dinámica perversa de la polarización. Por ahí viene una vacuna que todavía le falta pasar la prueba de la Organización Mundial de la Salud, que es la vacuna cubana. Yo me imagino que se desatarán también los demonios en contra de la vacuna cubana, pero bueno, yo debo decir que si cualquier vacuna que se produzca en el mundo que sea aprobada por la Organización Mundial de la Salud es una vacuna que tiene los suficientes respaldos científicos como para ser aplicada. Pues. En el 2004, la organización, la ONU, hizo una convención, varios días, donde se aprobó todo lo que tiene que ver con los procesos para aceptar una vacuna. Los protocolos que hay que cumplir. Y todo el mundo pasa por ahí. Lo que pasa es que estamos viviendo, por la globalización y la pandemia, que ha acelerado todo, un mundo con tendencia a la polarización. Ayudó mucho en eso la campaña norteamericana de este señor Trump, Trump es lo que era la Inquisición, el nazismo, él es consecuencia de esa manera de pensar perversa. Pero en el mundo hay mucho perverso. Y entonces empezaron con unas campañas contra Billy Gates, contra la señora Clinton, contra una cantidad de gente diciendo que ellos habían inventado el virus y que las vacunas eran para rematarte. O sea, si tú no agarras el coronavirus y te metías una vacuna, la vacuna te iba a matar. Todas esas campañas, QAnon, y esos grupos las diseñaron, las organizaron, le dieron forma y las convirtieron en noticieros, en información que circula por la red por todos lados, con una gente supuestamente prestigiosa que las defiende. Y entonces ahí, yo lo comentaba, en el mundo un segmento, un 30% de la población que no se vacuna. Que pase lo que sea, no se vacuna. Es como la gente que no vota, ¿no? No vota nunca. Y alguna de esas gente, hay otras porque no les gusta, o por cuestiones religiosas, o porque tiene otro sistema de proteger su salud. Pero hay un grupete que es porque le cogió miedo ideológico al debate. Sí, o por razones religiosas también. Yo creo que en definitiva este tema del COVID va a estar durante un tiempo todavía en primera plana de la opinión pública mundial, y aterrizando en nuestro país me preocupa, me mortifica, me angustia que Venezuela, nuestro país, sea uno de los pocos, quizás el único del continente y uno de los pocos en el mundo que no tenga todavía un plan estructurado de vacunación, que todavía no sepa la gente, los adultos mayores. Bueno, por cierto, hoy vi que estaban terminando de ponerle la segunda dosis al personal del JM de Los Ríos, pero en todo caso, la comunicación es clave, Kiko, tú lo acabas de decir, así como la comunicación puede agudizar los síntomas de una sociedad, digamos, atormentada por las circunstancias, un gobierno tiene la obligación de informar a su población cuándo se vacuna, dónde se vacuna, cuándo va a tener su primera dosis y su segunda dosis. Y yo creo que es importante que en este momento no haya otro tema que convoque a todas las fuerzas políticas, a todas las fuerzas vivas, a la sociedad en su conjunto, al país nacional, si no es en función de que lleguen las vacunas y se anuncie y se implemente un plan nacional de vacunación con la participación activa de los sectores científicos médicos del país. No sé si a ti te dio, pero claro, yo estuve más tiempo, 25, 28 días. Y luego el hecho de tener diabetes hacía en mi caso una complicación, que me disparó muy, muy alto. Entre otras cosas por los nervios. Porque los nervios, el estrés, todo eso forma parte del problema de la vacuna. Rodea la vacuna. La gente que se pone muy nerviosa, que es casi todos los pacientes, te pones nervioso porque estás rozando el terreno, el limbo donde aparece la muerte. Cuando empiezas a pensar que te vas a morir. Y tú cuando empiezas a pensar que te vas a morir, te vuelves bueno porque quieres entrar al cielo por si acaso, ¿no? Pero te arrepentiste de todos los pecados que tú has cometido. ¿Cómo no? Limpiaste tu alma. Volví. O todavía estás en ese proceso de depuración, porque en tu caso no es fácil. Esto es un proceso de volver a la bondad. Algunas cosillas tienes tú que rendirles cuentas a Dios de las travesuras que has cometido durante tu vida, ¿no? Bueno, lo bueno es que Dios sabe, San Pedro
Yo sé que lo tiene anotado ahí en la lista, que yo nunca le he hecho daño a nadie. Yo nunca he actuado para hacerle daño a nadie. Yo he actuado según lo que creo. En defensa propia. Sí, y además, según lo que creo y mi personalidad. Tú sabes que me Pero pasaba. te sentiste, y disculpa la insistencia, te sentiste en algún momento, esto sí te lo pregunto con toda seriedad, ¿te sentiste en algún momento cerca de una situación definitiva, de la muerte? ¿Tuviste miedo de morir, Kiko? Cuando regresemos, te voy a contar la verdad. No se la pierda. Kikosis por Globovisión. Luego Augusto Romero con nosotros. Él me hace una pregunta sobre si creía en algún momento que me iba a morir. Mi cuñado, Freddy Salcedo, ahí le dio en la grita en el taxi. Bueno, ahí hay mucho coronavirus por el tema de frontera. Y a él lo que lo complicó fue que se puso a pensar y el temor a la muerte lo debilitaba y se volvió a fregar. Entonces, cónchale, los nervios le pegaron mucho. De manera que cuando yo entré a la clínica yo sabía que tenía que cuidarme los nervios. Un día, yo lo conté también, me pusieron una máscara, ¿a ti no te la pusieron? Una máscara grandota. No. ¿A ti te pusieron la de los bichitos? La cánula de oxigenación. Bueno, la máscara grandota era un soplete de aire. Entonces yo peleando con aquello, ¿no? Porque no está acostumbrado a eso. Y así fui todo el día, pero en la noche dije, yo con esto no voy a poder dormir. Y le dije al enfermero, le dije al médico, a Horacio, que por cierto muy simpático y muy buen doctor, que tengo esta situación, que me manda una pastillita de estas, un antidepresivo, una cosa de estas que calma, para poder dormir. Un ansiolítico. Sí, exacto. Y él me mandó uno muy bueno, por cierto. Yo me tomé mi cosa y la pasé. Nunca me sentí que me iba a morir, pero lo pensé. Digo, bueno, tú revisas tu vida. Por eso que en el mundo hay un gran debate sobre qué hacer después del coronavirus, porque millones de millones metidas en su casa todo el día, piensan, claro, reflexionan, y la cercanía de la muerte produce este debate en el cual, oye, hay unas cosas muy buenas sobre el planeta. El planeta, como hay menos gente en las calles, carros, cosas, bueno, ya no hay casi temblores, se ha recuperado la capa de oxígeno, ¿cómo es? Ozono. Estoy también pelando en pelo para ti. Ya estoy viendo que los daños colaterales son fuertes, son importantes. Mira, los pajaritos, Chernóbil. Como dicen por ahí, el planeta está respirando. Está respirando. Chernóbil está llena de vida otra vez, mucha mata. Y tú ves, yo he visto muchos debates sobre el futuro, predicciones, y todas son humanas, humanizantes. Porque esa tendencia troncista, perversa, a la derecha, el nazismo, la Inquisición, esa tendencia que es parte del ser humano, que es maluca, pues ha sido arrinconada y derrotada en casi todos lados, aunque tiene sus seguidores. Y entonces, el Papa, Angela Merkel, que ha ganado mucho prestigio, Guterres, Borrell, que tiene posiciones muy bonitas, y mucha gente en las universidades, en el mundo de la cultura, en el mundo de las organizaciones sociales, está impulsando esos cambios. La campaña contra el plástico te demuestra, ¿no?, la fuerza de eso. Esas reflexiones deberíamos tenerlas en Venezuela. Sobre eso pensé muchísimo, porque en el caso mío, yo estuve el 11 de abril, yo desde este canal tenía posiciones muy radicalizadas en un tiempo, y aunque siempre he creído en la salida electoral, era muy duro. Y esas posturas, tú comienzas a pensar, bueno, después de 22 años, algo está fallando aquí. Sí. Ahí sí me metí. Y entonces, cuando empecé a ver, entre las predicciones, fíjate, caso del petróleo, termino aquí para que me des tu opinión, el tema petrolero tiene que ser un tema país, porque ese ingreso que durante tantos años mantuvo la sociedad venezolana y permitió la construcción de universidades, carreteras, que ahora uno se da cuenta que eran costosas. Y permitió la movilidad social. La enorme clase media. Yo, por ejemplo, jamás hubiese podido estudiar en una universidad si no hubiese sido en la central, y eso lo permitió, digamos, la movilidad social de los años 60, 70 y 80 en Venezuela. Todo eso fue sustentado en la industria petrolera, que era un gran ingreso. Entonces, ahora resulta que, bueno, primero la cuarentena, no hay una exigencia de petróleo y de gasolina, porque la gente está en su casa, eso se ha reducido, y los vuelos y todo. Pero luego el mundo, ¿tú te acuerdas cuando Obama llegó al poder? Que dijo, ahora vamos a implementar nuevos planes contra los combustibles fósiles. Sí, porque el precio del barril, la OPEP, llegó a ponerlo a 110.
Entonces, hay países que no podían contra Claro. eso. Y el mercado reaccionó y empezaron a investigar cosas. Entonces produjeron los carros eléctricos, que ahorita los más costosos son totalmente eléctricos. El Tesla, que es una belleza. Y en Venezuela también hay unos Fiat chiquiticos que son híbridos, mitad gasolina y mitad eléctrico. Esos carros, dentro de 20, 30 años, van a ser la mayoría. No va a haber carros de gasolina. Entonces, el petróleo, dentro de poquito, va a valer menos. Cada día va a valer menos. Que vuelva a tener esos costos es muy difícil, porque están estos carros más otras muchas medidas. Entonces, tenemos que plantearnos el tema de la industria, porque la única manera de recuperar calidad de vida, gas, luz, agua, gasolina, que el país vuelva a hacer lo que era y avance, es que la industria proporcione esos ingresos. Pero tenemos estas limitaciones, hay que pedir plata para poder llegar a 3 millones de barriles. ¿Y quién te va a dar plata en una industria que tiene esta condición, que va cada día menos? Todo eso hay que revisarlo. Bueno, sí, Kiko, yo creo que esta crisis planetaria va a dejar algunos paradigmas en el camino, algunos referentes van a quedar atrás. Muchos pensadores de la política, filósofos, sociólogos, han iniciado un debate sobre el hiperconsumo, sobre el cuestionamiento de la hiperproductividad, sobre el daño al medio ambiente, sobre regular las relaciones humanas sobre la base de paradigmas mucho más equitativos, más sostenibles en el tiempo, en esta carrera desenfrenada que según los conocedores en la materia vamos hacia la destrucción del planeta, del medio ambiente, del ecosistema. Creo que eso va a ocurrir. Esos paradigmas van a quedar en el camino tarde o temprano y en la medida en que las naciones puedan irse adaptando, en esa medida estarán en una mejor posición en el escalafón internacional. Ahora, cuando tú planteas lo de nuestra industria básica, nuestra industria bandera, que es PDVSA, por supuesto que tiene que haber una reconversión de la industria petrolera. Yo estoy convencido que ese va a seguir siendo nuestro principal soporte para impulsar el desarrollo en cualquiera de las direcciones que la élite política decida que debemos avanzar. Eso es un tema que nos corresponde a quienes hemos asumido la política como un compromiso con las mayorías, un compromiso con nuestra conciencia y con el país, dar el debate de hacia dónde debe marchar este país. Y para bien o para mal, la industria petrolera, los hidrocarburos van a seguir marcando la ruta del desarrollo histórico, político, cultural y económico de Venezuela. Habría que pensar sobre cuánta longevidad le queda a los combustibles fósiles. Yo creo que todavía hay un largo camino por recorrer en esa ruta. Afortunadamente nuestro país tiene, aparte del crudo que está debajo de la tierra, tiene yacimientos de gas natural en las áreas costeras que tienen un gran valor en el mercado internacional y que yo estoy seguro que son del interés de la inversión extranjera. Pero esa inversión extranjera no va a venir a Venezuela jamás, Kiko, por aquello que dicen que no hay nada más cobarde que $1 millón. Si no hay seguridad jurídica, si no hay seguridad jurídica, si no hay confianza en el país, los inversionistas extranjeros y su dinero, que es indispensable para recuperar la industria petrolera, nuestra industria petrolera, pues invertirán en otro lugar. Aquí va a haber que dar un debate tarde o temprano que va a levantar muchas polémicas, que es la modificación de la ley de hidrocarburos, ¿no? Y eso es un debate muy sentido para el venezolano por todo aquello de la nacionalización del petróleo. La ley de hidrocarburos establece que en los convenios con empresas privadas, nacionales o extranjeras, el Estado conserva el 51% de las acciones de esa actividad y además es el administrador del dinero. Bueno, en esas condiciones aquí en Venezuela nadie va a invertir. En la costa del lago Maracaibo, en la costa sur, bueno, ahí había muchísima gente que vivía de empresas que contrataban con PDVSA y hacían trabajos menores, importantes, pero que le daban ingresos. Cuando llegó Chávez y agarró todo eso y las impuso en esas condiciones y las asumió por el Estado, bueno, llegó el desempleo. Bueno, pero es que nosotros estamos pagando el precio de una clase política irresponsable que llegó con Chávez al poder y puso a PDVSA al servicio del populismo y de la demagogia chavista. Esa es la verdad, Kiko. Este gobierno de Maduro, que es el mismo que el anterior, es la continuidad del gobierno anterior, tiene el dudoso mérito de haber quebrado un país petrolero, de haber llevado a lo que fue una de las industrias banderas del planeta. PDVSA era una empresa señera en el globo terráqueo,
a la precaria situación en la cual se encuentra en este momento. Ahora bien, una vez hecho ese análisis y administrando las responsabilidades que corresponden, hay que apuntar es hacia dónde vamos. Quédate ahí, tenemos que ir al corte. Hay un video en las redes que está por todos lados donde aparece Chávez diciendo que para el 2021 debíamos estar produciendo 4 millones de barriles. ¿Estaba mintiendo Chávez o era víctima de un espejismo? ¿Cuándo regresemos? Fíjate que tratando de llegar a las cosas por su nombre, hay un video también, antes del de Chávez, déjame referirte, de Pepe Mujica, que le preguntan, mire, ¿qué opina usted de Chávez? Le digo, bueno, Chávez está cometiendo lo que llamábamos nosotros la enfermedad infantil del izquierdismo. Ha expropiado, estatizado, etcétera. Ha hecho todas esas cosas clásicas de la revolución que no sirven para nada. Ha cometido ese error, pero por idealismo, no porque él sea mala persona, él sea Pepe Mujica, no yo. Lo aclaro porque cortan los videos y lo ponen a uno a decir cosas que uno no quiere decir. Entonces Chávez en este video que está en las redes, véanlo, está por todos lados, dice que para el 2021 vamos a tener 4 millones de barriles. Y la Venezuela que él pinta ahí es muy bonita. Ahora, Chávez estaba mintiendo, tenía esas ideas. Lo cierto es que, fíjate, en la industria petrolera se produjo un saqueo, como se produjo en las universidades públicas y autónomas, que fueron todas saqueadas. Y ese es otro tema. Ahí se produjo un saqueo. Ahí, cuando se metieron en Andorra, consiguieron una cuenta 1.000 millonaria del señor Ramírez. 1.000 millonarias. El propio Maduro ha salido a decir, bueno, casi todos los que eran de la Junta Directiva de PDVSA han ido presos. Este señor, ¿cómo es? Que regalaba roles. ¿Cómo se llama él? Chicos, se me olvidan los nombres. Bueno, que tiene unas misas, un edificio para vender petróleo. Aquí hubo una gente que en la bonanza petrolera, bueno, destruyó eso. El señor Giordani, cuando me cuentan a mí, cuando debatían las inversiones necesarias para PDVSA, él decía, no, eso está bien, mejor vamos a meterlo en otro lado. También digo lo mismo de la electricidad. Ahora dice lo contrario, pero en todo caso, hubo errores graves en el manejo de la industria. Claro. Errores de concepción y también de administración. Hubo allí una gente que aprovechó el tema. Lo cierto es que el petróleo, yo no creo como tú que eso tenga tanto tiempo. Pero porque además la vida de un país no es la vida tuya, es la vida mía. Para nosotros 20 años es guau, pero para un país no. No, yo estoy hablando en tiempo histórico. Sí, ¿no? pero fíjate, en el tema de los venezolanos, ese recurso petrolero que está en el subsuelo tiene que ser sacado lo más rápido posible. Antes tú decías eso, no, esa es la garantía para las futuras generaciones. Esa es la caja de ahorro. Sí, no, ahora no, porque cambiaron, el mundo cambió. Entonces hay que sacarlo para invertir en estructura y en desarrollo, pero para eso necesitamos un país. No puede ser un país de comuna, de la ley comunal esta, tiene que ser un país productivo. Que el capital, los cubanos vivían discutiendo, yo lo he venido señalando, vivían discutiendo, bueno, cómo ser más productivos, porque el bloqueo, la cosa. Y entonces, cada vez que lograban que la gente consiguiera platicar, no, el comunismo, el capitalismo es malo. Y por ahí, bueno, en Cuba se vive muy mal. Entonces, hay que discutir fuera de esos esquemas, pensando en el mundo que viene, en toda esta cosa digital, en nuevas profesiones, en el hecho que la gente ahora trabaja en su casa, todo eso que viene, hay que repensarlo para que la industria petrolera financie un país que corresponda con ese futuro que viene. Claro, no, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, haciendo una pequeña mirada retrospectiva, yo creo que no tiene mayor sentido analizar los errores de Chávez desde la intencionalidad del mandatario, o sea, si fue mala intención o si fue ignorancia. Yo creo que allí lo importante es las consecuencias de esos errores de Chávez, esas actuaciones irresponsables de Chávez comprometieron el futuro de varias generaciones de este país. Muchos de esos jóvenes que están fuera de Venezuela no se fueron porque iban a turistear, lo hicieron por la falta de horizonte, por la falta de esperanza, por la falta de ese país que tú mencionas, que fue el país que tú y yo conocimos, con sus errores y defectos. Yo no voy a reivindicar lo que fueron los gobiernos de Adey Copey, pero sin duda alguna, el país que nos tocó vivir nosotros, Kiko, es mucho mejor que el que están viviendo nuestros hijos
y el que van a vivir nuestros nietos si esto continúa así. Y es por eso que es tan importante que la clase política, y hablo en primera persona, o mejor dicho, en tercera persona del plural, la clase política, nosotros, la clase política, nos pongamos de acuerdo hacia dónde queremos ir y que superemos las pequeñas coyunturas que nos dividen en temas que ameritan el consenso nacional. Hay otros que no, hay otros sobre la base de los cuales podemos discutir y debatir e incluso no ponernos de acuerdo nunca jamás, pero hay temas que tienen que atenderse. El tema del cronograma del plan de vacunación es un tema que, caramba, amerita madurez, responsabilidad de la clase política. A mí me da vergüenza cuando me preguntan por la calle, mira Luis, ¿cuándo, qué sabes tú del plan de vacunación? ¿Qué le responde uno al ciudadano común frente a esta realidad? Esa gente que, como te dije, anda haciendo colas larguísimas en la farmacia para comprar un medicamento o una bombona de oxígeno sin saber si lo va a poder comprar porque no le alcanza el dinero. Esa Además gente no hay. que anda cambimbiando por los hospitales o que pasa por el poliedro y se encuentra con una realidad aterradora. Yo quiero reivindicar el esfuerzo que está haciendo el personal médico tanto de las instituciones públicas como privadas. Pero por otra parte, señalo que el gobierno tiene la tarea pendiente, la responsabilidad primigenia en anunciarle lo antes posible y con urgencia, con la mayor de las emergencias, cuál va a ser la ruta que vamos a transitar para que todos los venezolanos estemos vacunados antes de fin de año, si eso es posible. Voy a hacerte una reflexión, Augusto, porque además nosotros venimos del MAS y tú eres politólogo. Nadie es perfecto. Mira, que la revolución, Marx escribe el Manifiesto Comunista en 1848. Eso ha pasado bastante tiempo, ¿no? Todavía Marx la revolución industrial no había llegado a su apogeo, pero no había redes ni digital. No, por supuesto. Marx no tenía nada que ver con eso. En aquel momento el debate era entre los idealistas y los procientíficos. El marxismo, ¿te acuerdas? Se convirtió en una cosa que era como un laboratorio. Tesis, se me pega la palabra, y al final sale algo nuevo. Pero la revolución era un contraste, un contrario con lo existente, con la burguesía, con lo que quedaba de rastros feudales. Con el capitalismo. Con el capitalismo. Era una cosa que no podían convivir, se negaban. Excluyente. De manera que la revolución en el mundo se convirtió en un conflicto. O sea, esos sueños de igualdad, bueno, todos pasaron por guerra, años cayéndose a plomo con sus adversarios porque eran excluyentes. No podía haber acuerdos ni nada porque el socialismo era la fase superior del capitalismo, el materialismo histórico, y todo ese enredo terminó haciendo que las revoluciones, como en el caso venezolano, puede que hayan tenido buena intención, pero lo que estamos viviendo, bloqueo, errores, cosas, enfrentamiento social, odio, confrontación, es el resultado de unas tesis equivocadas y viejas. Entonces hay que discutir con el gobierno, con la revolución, esas cosas, porque hasta ahora la discusión que se hace con quienes no son partidarios del gobierno es desde la amenaza. Te vas, te quiero tumbar, tú no sirves para nada, todo es una grosería. Todos los tipos también, que no son gafos, tú me quieres tumbar, te voy a fregar. Entonces, en esa discusión hemos arruinado el país. Pero fíjate, Kiko, mira. Corte, ya me están haciendo. ¿Vamos al corte? Sí, pero quiero oír tu respuesta. Cuando venga. Ya vale, va. Cuando venga. Bueno. Fíjate, Teodoro Pekov decía que en Latinoamérica se podía hacer una revolución sin los Estados Unidos, pero no en contra. El antiimperialismo es una cosa vieja, como no, hay una historia. Estados Unidos se metieron en Chile, en Grenada, Panamá, etc. Han tenido actuaciones desconsideradas con la soberanía de nuestros países. Por cierto, el señor Story, en estos días demostró cómo es que los americanos nos ven. Bueno, se va todo el mundo para allá, el G4, a discutir el plan de los que pertenecen a esa alianza,
y la rueda de prensa la da él. Ya no vamos a referir a eso, pero me refería a que, fíjate, yo creo que los revolucionarios venezolanos, los cubanos, los latinoamericanos, porque yo no los voy a tratar con la etiqueta. Esos son unos delincuentes, unos narcotraficantes. Yo los trato desde las tesis de la política, desde las ideas. Pero esas son, esas son antiguallas ideológicas. También, pero cuando Kiko, tú el te reúnes. antiimperialismo, el izquierdismo. Okay. El debate en el planeta no se trata ahora de izquierdas o derechas, sino de más libertad, más oportunidades económicas. Pero permíteme ponerte un puntico, ya te dejo hablar. Pero lo cierto es que hay que discutir, porque yo me he dado cuenta ahí que en la revolución hay unos sectores que empiezan a hablar de estos temas, de cómo traer nuevos ingresos, de modernización, de la búsqueda de entendimiento, que la herencia de Chávez de confrontación, eso estamos viendo ahí. Entonces, yo creo que una de las reflexiones del coronavirus, que en vez de estar hablando de la amenaza, yo te voy a sacar, si tú no mereces nada, tú eres narcotraficante, le pongo precio a tu cabeza aquí con los aliados y no hay ninguna conversación porque tú eres maluco, en vez de estar hablando por esa vía, hay que buscar un nuevo escenario de discusión que nos saque de la confrontación y sus devastadores efectos, pero también de esas suposiciones en que no podemos convivir, en que somos enemigos a muerte y no hay posibilidad de acuerdo, que están en los dos lados. Mira, Kiko, la asamblea se instaló en enero, ya vamos para 4 meses de funcionamiento. Nosotros somos 20 diputados de oposición y el oficialismo tiene 257 diputados, es decir, una mayoría aplastante. Estamos sentados en una esquina del hemiciclo, 20 diputados. Y uno pudiera pensar, o el ciudadano común pudiera pensar que eso es un ambiente allá adentro hostil, donde a uno le meten el pie para que se caiga, y no es así. En esta convivencia, y ojo, lo que voy a decir no es producto de un arrebato de ingenuidad o que después de viejo me metía iluso, no, el gobierno y el chavismo sabe lo que quiere y su proyecto estratégico es permanecer en el poder hasta cuando las circunstancias se lo permitan, ad infinitum si es posible. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene con respecto a la oposición, que no tenemos una estrategia común, pero ya hablaremos de eso. Te decía que en la convivencia de todas las semanas, pues nos vemos en 2 sesiones de la asamblea y los miércoles hay trabajo de las comisiones. Uno se da cuenta que el chavismo no es monolítico. Uno se da cuenta que allí hay fricciones, que allí hay contradicciones, que allí hay placas tectónicas que se confrontan, que se rozan y a veces echan chispazos, que a veces producen temblores y en otras oportunidades hasta terremotos, movimientos telúricos internos. Por ejemplo, cuando se produce la sucesión Chávez-Maduro, eso generó un terremoto dentro del chavismo porque había sectores, y ya eso es conocido públicamente, que se opusieron a que el sucesor fuese Maduro, solo que bueno, la voluntad de Chávez lo impuso. Pero un ejemplo más cercano, ahora mismo en enero, cuando se produjo la designación de Jorge Rodríguez al frente de la Asamblea Nacional, eso también produjo una situación de tensión interna en el chavismo. Allí hay un movimiento creciente de, pudiéramos llamar un reformismo incipiente que está comprendiendo que por este camino nos vamos todos al abismo y que está tratando de construir un discurso con nuevos códigos, con nuevas claves, más conciliadoras, despojadas de esas antiguallas y de esos atavismos ideológicos, de esa quincalla ideológica con la que llegó el chavismo al poder. El hecho de que un funcionario de altísimo nivel, como lo es Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, haya ido a la sede de Fede Cámaras a reunirse con el sector empresarial, bueno, eso no ocurría en Venezuela en los últimos 20, 25 años. Un país prisionero de una polarización suicida, pues resulta que ahora empiezan a haber algunas señales sobre la intencionalidad de la clase gobernante para tratar de construir una ruta que nos salve a todos. Yo no voy a sacarle las castañas del fuego al gobierno, yo soy de oposición y voy a seguir trabajando para desplazar a este gobierno de Miraflores porque considero que esta tragedia histórica que estamos viviendo, ellos son los principales responsables. Pero por delante está el país. Eso no me va a llevar a mí a cederle, a entregarle, por ejemplo, a un embajador, a un diplomático extranjero,
mi condición de dirigente nacional, de dirigente político venezolano, eso que vimos recientemente, que tú señalabas, en donde un diplomático de un país extranjero fue el que salió como vocero de un factor de oposición X, bueno, eso es lamentable. Ese nivel de vasallaje político no se veía en Venezuela desde hace mucho tiempo. No, ni en Latinoamérica. Y nosotros como dirigentes, lo repito, no podemos renunciar a nuestra condición de protagonistas de nuestro destino. Al encuentro de ese sector reformista del chavismo debemos ir, porque tú citaste una frase, se la atribuyes a Teodoro, pero yo creo que es un poquito más vieja, esa que dice que tú puedes hacer una revolución en América Latina sin los norteamericanos, pero no contra los norteamericanos. Bueno, yo la voy a ajustar a la realidad venezolana. Tú puedes construir en Venezuela un proyecto de país para todos, quizás sin el chavismo, pero jamás contra el chavismo. El chavismo es un factor que está en la ecuación sociocultural política de Venezuela y que llegó, a mi juicio, para quedarse por largo rato. Así que o nos entendemos o todos vamos al abismo. Yo no estoy diciendo con esto que no vamos a confrontar, por el contrario, a este gobierno hay que confrontarlo en todos los tableros democráticos, Kiko, en la presión internacional, en la movilización social y en la protesta pacífica y, por supuesto, en el tablero electoral. En las elecciones del 6 de diciembre el gobierno sacó 4,5 millones de votos. El padrón electoral son 21 millones de electores. Habría que restar los estimados de cuántos venezolanos están afuera. Pero en todo caso, esos 4,5 millones de votos son una minoría. Este año hay elecciones. Se van a elegir gobernadores y alcaldes. Le pregunto yo a usted que me está escuchando, ¿vamos a regalarle los espacios al gobierno? ¿Vamos a cometer nuevamente el terrible error de la abstención? Vamos para el corte. Por eso le decía que calma. Ya regresamos. Seguimos con Luis Augusto. Está bueno, me gusta la conversación. ¿Cómo está tu mamá? Porque tu mamá le dio coronavirus. Chela está recuperándose. Por cierto, admiradora tuya, muy pendiente. Estuvo más pendiente de ti que de mí durante el COVID tuyo. Mándale un saludo, ¿vale? Fíjate. Mándale el saludo, no te hagas el loco. Ya va. Cálmate, estás acelerado. Bueno, que a ti te dejó a ti te aumentó los niveles de hablas más que antes ahora. No, eso no es verdad. Estoy muy lento. La verdad que estoy bastante lento. Mira, un besito para tu mamá, gracias a la señora Chela y a toda la gente que me ha escrito. José Hernández en estos días, ayer me llamó para decirme que el primer programa, las alertas que habíamos hecho sobre el coronavirus y su parte emocional, había producido muchos efectos. La gente estaba comentándolo. Se lo agradezco. Y a todos, una de las cosas de estar metido en la clínica Caracas tanto tiempo y de esta lentitud, las secuelas del virus, porque terminas tú presa de las redes, como tú no puedes decir ni hola porque te cae encima, en las redes, en los laboratorios estos de los grupos radicales, pues uno cree que nadie lo quiere y resulta que te quieren. Yo sentí en el celular, las llamadas, todo, un gran afecto y eso me sirvió, porque yo prefiero, y por eso el discurso, moverme en términos de afecto, de confianza, de buenas intenciones, que seguir la política dándome golpes y zancadillas. Cambiar esa idea de las cosas, porque eso no sirve. El afecto protege. La convocatoria a la solidaridad sirve para tratar el coronavirus y cualquier situación de esta que estamos hablando del país, porque cambia las nociones. Al chavismo y a los radicales hay que decirle, momentico, voto terrible y no juego más, no sigo por ahí. Vamos a buscar qué hacemos con el país, qué hacemos con la UCB, con la educación, qué hacemos para tener agua, gas, luz, cómo recuperamos la productividad, el trabajo, el salario, cómo hacemos de Venezuela un sueño. Hay que volver a eso. Yo prefiero, por si acaso me toca irme para el cielo, meterme por ahí que seguir en esta cosa loca, en la cual, dígame si a las elecciones que vienen, para meterme en tu tema, vamos a ir otra vez a discutir si votar o no votar. Por Dios. Eso es un absurdo, eso es un absurdo. No puede ser. Y yo lo que temo es que haya un sector de la oposición que va a reincidir en ese terrible error, en esa gran irresponsabilidad de convocar a la abstención. Al día de hoy, tú te encuentras con dirigentes de los partidos del G4, de lo que llaman el G4,
reuniéndose con las comunidades, cosa que celebro, hablando de elecciones, cosa que también aplaudo, pero dejando una coletilla en la cual dicen, bueno, pero queremos elecciones con un Las CNE condiciones. designado por la sociedad civil, con presencia internacional, que se le devuelvan las... Todos queremos trabajar porque esas condiciones se restituyan, todos estamos trabajando para que los venezolanos puedan hacer ejercicio de sus derechos constitucionales y ciudadanos y electorales plenamente. Pero aquí la pelea hay que darla en el terreno, en estas condiciones, para después avanzar en la reingeniería, en la reconstrucción de la arquitectura democrática de Venezuela. Cuando tú dices, vamos a las elecciones, pero solo cuando las condiciones lo permitan, estás cometiendo un grave error. Vamos a las elecciones para trabajar y restituir las condiciones del país. Las elecciones son una herramienta de lucha. El voto es una forma de protesta porque moviliza a la gente, porque organiza, porque despierta sentimientos como ese que tú mencionas de la solidaridad, porque la gente se reencuentra, el ciudadano se reencuentra en una causa común, que es el cambio político. Aquí somos mayoría abrumadora quienes queremos salir de esta pesadilla de gobierno, pero esa mayoría tiene que transformarse en una energía positiva, que cambie las cosas. No puede ser que esa energía entonces se quede empantuflada en la casa, tecleando las redes, o en todo caso, haciéndole caso a unos dirigentes que están en el exilio viviendo como dicen por allí, un exilio dorado. La oposición es la que está en Venezuela, la que está en el Zulia, la que está en Cabimas, la que está en Cumaná, la que está en San Fernando, la que está en Barquisimeto resistiendo. Por cierto, Kiko, mucha gente habla del decaimiento del liderazgo político y en cierta forma tienen razón. Las expectativas con respecto a los políticos de Venezuela están muy devaluadas y todos tenemos una altísima dosis de responsabilidad en esta situación. Pero yo creo que tú sabes que en los municipios, tú fuiste candidato a alcalde y lo pudiste percibir, que en los municipios está el gran reservorio de la democracia venezolana. En los municipios hay dirigentes sociales, dirigentes comunales, que están, algunos de partidos, otros no, independientes, que están allí resistiendo la andanada autoritaria de este gobierno. Y yo me pregunto, ¿los vamos a abandonar entonces ahora que vienen elecciones municipales? ¿No es acaso el alcalde, el concejal, el funcionario público más cercano al ciudadano? ¿No es el que tiene que darte respuesta por la luz, por la cañería, por la recaudación de impuestos, en fin? Entonces uno se pregunta, ¿no pasa por pelear esos espacios la reconquista del poder para desalojar a Maduro de Miraflores? Renunciar a eso es eternizar al gobierno en el poder. Eso es un harakiri, un suicidio, una autoflagelación sin sentido que no conduce a nada. Tú dices que pero yo brevemente, hablo. por favor, Yo que, hablo, que nos queda poco tiempo. Pero tú... Te puedes despedir ya. Como tú estás aprovechando que estoy lento, fíjate, hay una en la oposición. El gobierno tiene garantizado el éxito mientras divide a la oposición. Básico. Hay unos que se acusan y entonces siempre van separados y hay 10 candidatos por circuito y yo gano con lo que tengo. Ese es el mejor esquema del mundo. Ahora, por Dios, de eso hay que salir. Pero fíjate, pero hay una postura en cierto liderazgo de juez. Este no, porque es un alacrán. Bueno, porque hay una superioridad moral. No, porque... Pero ¿cómo puede haber superioridad moral con una gente que va a reunirse con el embajador americano y el vocero del embajador americano? Por eso eso no tiene sentido. Eso es una falacia, eso es un contrabando, ni siquiera ideológico, un contrabando discursivo. ¿Dónde queda la superioridad moral de los que promueven la abstención? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta Cirgo? ¿Hasta Monómero? ¿Hasta el dinero de la ayuda internacional que no sabemos dónde está? No lo estoy diciendo yo, Luis Augusto Romero, dirigente de un partido político, como dicen por ahí, colaboracionista, los sospechosos habituales. No, eso lo dijo Mario Moronta, lo que estaba pasando en Cúcuta con el dinero de la ayuda internacional. Eso lo dijo Calderón Berti, en ese momento embajador de Guaidó, que una vez llegó a una reunión en Monómeros y se encontró a 4 directores, uno por cada partido político del G4. Quebraron Monómeros, chicos. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros pretendamos que la gente nos crea, o en todo caso a ellos, que la gente les crea que son diferentes al gobierno, cuando en la primera oportunidad que tuvieron de hacer algo por el país se comportaron igual y hasta peor que el gobierno que dicen criticar? ¿Con qué autoridad moral esos que hoy hablan de que son la verdadera oposición
pueden decirle a los venezolanos que son el camino que hay que transitar, Kiko. Por cierto O es que la gente se da cuenta. En política, como en la vida, Digo, hay dos cosas que son inocultables. La tos y la riqueza, mala vida. Mira, Luis Augusto, menos mal que yo soy el que no me habla. Bueno, pero es que hay que aprovechar que te descuidaste un poquito. Pues. Es verdad. Mira, pero me contaron que Henry Ramos, cuando vio lo de Jake Story, pegó el grito en el cielo, se molestó. ¿Qué es esto, por Dios? Bueno, pero yo esperaría que Henry Ramos diera una declaración pública sobre eso. Bueno, lo importante es que en ese sector, en el G4, hay gente que entiende que hay que ir a votar, que hay que tener una relación distinta, que hay que recomponer la unidad y está proclive a ello. La política, como tú dices, uno se mueve, hay distintas corrientes, distintos intereses. Ahora hay que ver el país y lo más importante, Luis Augusto, la gente que tiene ahorita este tema del coronavirus en la agenda. Todo eso hay que verlo. Indudablemente. Que traigan la vacuna. Yo no me voy a montar en las campañas de saber que este o él, quién es el culpable, porque eso es seguir en eso. Pero pónganse de acuerdo. Pero además, Kiko, la solución es muy fácil, ya Es para sencilla, terminar. claro. El mecanismo COVAX tiene una cesta de vacunas, no solamente la AstraZeneca. El Claro. mecanismo COVAX ha trabajado con la Pfizer en América Latina. Bueno, si el gobierno vetó AstraZeneca, que por cierto, no infundadamente, eso es un debate científico sobre la trombosis y la vacuna, eso es un debate abierto. Pero en todo caso, que se escoja otra vacuna de la cesta COVAX y listo. Pero que la vacuna llegue porque es un problema de vida o muerte. Cada minuto que los políticos estamos discutiendo sobre cuál vacuna traer, se está perdiendo una vida en Venezuela. Hay que trabajar para la gente. Augusto, el se país acabó. espera una respuesta. Luis Augusto, Que lleguen se ya las acabó. vacunas. Se acabó, Luis Augusto.